Señoras y señores concejales, siendo las 12:50 horas del día 9 de septiembre del 2022 y habiendo quórum en la sala, se declara abierta la sesión extraordinaria número 1 en el año del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. Esta presidencia invita al concejal Lauro Grande y al veterano de guerra de Malvinas, Antonio Falcón, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie. Señoras y señores concejales, por secretaría se pasará lista para establecer la asistencia. Alonso López. Presidente. Presidente. Vamos, te voto. Bermúdez Damián. Presente. Viz Georgina. Presente. Seriani Andrés. Está presente por Zoom. Dalmón Verónica. Presente. Di Benedictis Manuel. Presente. Ditale Romina. Dorrego Ignacio. Presente. Echevarrieta Santiago. Sí, presente. Fernández Javier. Presente. Gasman Romina. Presente. González Sergio. Presente. Grande Lauro. Presente. Jalil Verónica. Presente. Lencina Somar. Presente. Magnano Ricardo. Presente. Mairano Analía. Presente. Mamani Alejandro. Presente. Mercury Andrea. Presente. Pedela Carolina. Presente. Petrilo Andrés. Presente. Quiñoa Natalia. Presente. Rodríguez Ana. Presente. Rosa Noema. Presente. 24 concejales presentes. Honorable cuerpo, de inmediato por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. General San Martín, 7 de septiembre de 2022. El presidente del Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, en uso de sus facultades, decreta. Artículo primero. Convócase al Honorable Cuerpo a sesión extraordinaria número 1 para el día 9 de septiembre de 2022 a las 12 horas a los efectos de considerar el siguiente orden del día. Punto único. Expediente HCD número 316-B-2022, con proyecto de resolución declarando su más enérgico repudio al intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Artículo segundo. Por secretaría, cúrsense las invitaciones correspondientes, incluyendo a las autoridades del Departamento Ejecutivo y al periodismo local. Artículo tercero. Cúmplase, regístrese, comuníquese y archívese. Decreto número 10/2022, firmado Sergio González, presidente, Mónica Rodríguez, secretaria. Señoras y señores concejales, en primer término corresponde declarar si ha llegado el caso de urgencia e interés público para hacer lugar a la convocatoria. Lo que tengo por la afirmativa sirve a hacer levantar la mano. Aprobado. Honorable cuerpo, seguidamente se pasa a considerar el orden del día de la fecha. Por secretaría se dará lectura del proyecto de resolución objeto de esta sesión extraordinaria. Expediente HCD 316-B-2022. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, en uso de sus facultades, aprueba la siguiente resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de General San Martín declara su más enérgico repudio al intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como así también a todo discurso de odio que circule en la sociedad. Artículo segundo. Expresar la solidaridad de este cuerpo para con la vicepresidenta de la Nación y su familia.
Artículo 3. Exhortar a toda la dirigencia política, empresarial, mediática, judicial, a los colegios profesionales y a la sociedad en su conjunto a reflexionar y repudiar los hechos ocurridos y comprometernos en la búsqueda de la paz social por encima de cualquier diferencia ideológica. Artículo 4. Reclamar que el Poder Judicial esclarezca rápidamente este terrible acto contra nuestra democracia y que se castigue a responsables materiales e intelectuales de los hechos. Artículo 5. Envíese copia de esta resolución a las distintas cámaras legislativas nacionales y provinciales, a los poderes ejecutivos nacional y provincial. Comuníquese a través de la página web municipal y la del HCD mediante las distintas redes sociales municipales y dese amplia difusión en medios periodísticos locales. Artículo 6. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Firmado Sergio González, presidente, Mónica Rodríguez, secretaria. Tiene la palabra el concejal Petrilo. Señor presidente, buenos días a todos. Estamos presentes aquí en esta convocatoria a sesión extraordinaria, motivados en principio por la gravedad de los hechos que han sido de público conocimiento. Hemos intentado hasta último momento sugerir algunos cambios en el proyecto de declaración que se nos ha leído recientemente por Secretaría, intentando poder consensuar en su totalidad lo expresado en dicha declaración. Lamentablemente, no hemos encontrado eco favorable. Sabemos que muchos de los concejales del oficialismo han bregado porque esos cambios pudieran introducirse y hoy nos lleváramos de aquí una declaración de repudio y un pronto pedido de esclarecimiento a lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, pero lamentablemente eso ha sido imposible, o por lo menos así se nos lo ha comunicado y así se ha leído en el proyecto de declaración que, como decía, se leyó por Secretaría. Lamentamos realmente que no se haya podido excluir del artículo 1, que entiendo que es el artículo, o uno de los artículos, pero en principio a mi criterio es el artículo más importante de la declaración, que es la que expresa el repudio. Nosotros pedíamos que se quitara el último párrafo o la última mención que hacía mención a una teoría que se está enarbolando en nuestra sociedad por parte de algunos sectores, que tiene que ver con la teoría del odio. Y esa teoría del odio es compleja y no podemos acompañarla, básicamente porque entendemos que es prejuzgar algo que está en trámite judicial en este momento. Entender que la teoría del odio es algo que se puede enarbolar como cómplice intelectual del atentado que sufrió la vicepresidenta, realmente es escapar a lo que realmente tiene que investigar, dilucidar y condenar la justicia. Trámite que está en la actualidad en esa situación. Los concejales de la oposición, en forma individual y en forma colectiva, hemos repudiado inmediatamente el intento de atentado que sufrió la vicepresidenta y hemos exhortado a crear y generar clima de concordia y a que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y con rapidez el esclarecimiento de este lamentable suceso que enluta a la democracia argentina. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Los atentados a la democracia se curan con el ejercicio de más democracia. Y realmente que no se haya tenido en cuenta la posibilidad y la salida que le hemos dado
para poder acompañar casi en su totalidad la declaración que se ha leído por Secretaría, habla de que se quiere utilizar un mensaje parcial, un mensaje que realmente no conduce a lograr los consensos necesarios para que todos condenemos un hecho que es absolutamente repudiable. Así que en ese sentido, señor presidente, y lamentando la situación en la que no hemos sido escuchados, ni se ha tomado nuestra postura para tratar de llegar a un consenso que nos englobe a todos, lamentamos esta situación y dejamos al oficialismo que continúe con la declaración tal cual la han asentado. Sepan, lamentablemente, los vecinos de San Martín, que esto no expresa más que la declaración de los 14 concejales del oficialismo. No expresa a los concejales de la oposición. Así que por todo ello, señor presidente, vamos a levantarnos de esta sesión y no vamos a participar del debate. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Lauro Grande. Gracias, señor presidente. Para nosotros es una pena, una lástima para la democracia, para los vecinos y vecinas de San Martín que la oposición se retire en estos momentos tan graves que vive la Argentina, la región. Nos parece que las palabras del concejal Petrilo son muy importantes. Si pudiéramos charlarlo en el pleno del recinto, en un debate democrático, en un debate con fraternidad, digo, sin alzar la voz, ni las palabras que generen situaciones de chicanas o de broncas o de odio. Cuando nosotros decimos el discurso del odio, no nos referimos solamente a una persona, a un sector político, o a otro, o alguno en particular. Creemos que esto que hemos vivido hace una semana, el jueves pasado por la noche, ha sido de gravedad absoluta y se pudo ir viendo en los medios de comunicación y en el avance de la causa judicial que hay pequeños grupos que en las redes sociales, que han sido reporteados en algunos medios, donde proponen matar a la vicepresidenta, proponen matar al presidente, generan ese discurso que en las marchas pueden ir con una guillotina o que hay que matar a algún dirigente o dirigente política, y ese es un discurso del odio que nos lleva a que estemos en esta situación tan grave. Y me parece que tenemos que mancomunadamente todos los sectores de la política, de la militancia política, de la dirigencia política, y no solamente, sino también de las dirigencias empresariales, sindicales, culturales, de todas las religiones. Me parece que mañana va a haber una misa ecuménica en Luján, que va a pedir por la paz, por la democracia, por la tolerancia, y ese es el mensaje, ese tiene que ser el discurso. Seguramente todos tenemos nuestras posiciones políticas, ideológicas, sobre muchas cuestiones, pero en estos momentos hay que dejar de lado esas cosas, esas cuestiones, y poder avanzar en un diálogo de respeto, en un diálogo con tolerancia, en un diálogo con empatía hacia lo que estamos viviendo hoy. Es muy grave. Desde el 1983, de que asumió el doctor Ricardo Alfonsín hasta el día de la fecha, no había sucedido nunca esto. Y tuvimos elecciones cada 2 años, cada 4 años, cada 6 años, elegimos presidente, presidenta, gobernadores, intendentes, concejales, diputados, y nunca había sucedido que quisieran matar con un arma de fuego de esta manera, como pasó el jueves pasado por la noche en la calle Juncal, en la casa de la vicepresidenta. Y entonces me parece que nos debemos como sociedad, como dirigencia, como
militantes de la política y de este pueblo y de estos vecinos y vecinas de San Martín, que es a los que representamos en el día de hoy en este recinto, poder charlarlo y quizás no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, pero hay un discurso que genera violencia, hay un discurso que genera odio, y nosotros tenemos el deber de que así no sea, y con las críticas necesarias hacia nosotros mismos, las autocríticas de cuando decimos las cosas como las decimos, de cuando expresamos nuestros pensamientos, qué palabras utilizamos. Estamos en un momento, en un punto de inflexión, es un punto de inflexión de la democracia argentina que tanto nos costó, que tanta sangre ha costado. No podemos permitirnos que sucedan estas cosas, que quede una gran parte del recinto vacío por no estar de acuerdo en alguna palabra o en alguna expresión de lo que proponemos como bloque oficialista, sino que hay que debatirlo. Y está bien, y seguramente no estamos todos de acuerdo, pero hay algo que nosotros tenemos que desterrar del discurso en la Argentina, que tiene que ver con el odio, con la intolerancia, con la bronca, con querer matar o asesinar a otra persona, porque si nosotros no arrancamos por ahí, no hay posibilidades, porque también la sociedad vive, los vecinos y vecinas, los habitantes de este suelo, viven en condiciones donde también el sistema mundial, el Papa el otro día se expresaba con respecto a esto, y desde donde nosotros debemos, desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, poder empezar a dar vuelta a estas cosas, porque si no somos nosotros y nosotras los que arrancamos por acá, no hay posibilidades. Entonces, cuando a veces se pone en duda si era un arma de fuego, o si gatilló, si no gatilló, si las balas, nosotros no podemos permitirnos eso, no tenemos el derecho de permitirnos eso por nosotros, por quienes representamos en la sociedad, pero por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, digo, por los seres humanos que queremos, que nos rodean y que amamos. Necesitamos encontrar un camino de debate, de charla, de diálogo, para poder construir una Argentina en serio, una provincia de Buenos Aires en serio y un San Martín en serio que sea posible de transitar sin miedo, porque esto también lo que genera es miedo, ¿no? Donde una persona puede aparecer con un arma de fuego y o intentar matar a otra, generan una parte de nuestro pueblo, genera miedo, y nosotros no podemos permitirnos eso, más allá del amor que yo siento y nuestro espacio siente por Cristina, y por lo que ella significa en nuestras vidas y cómo nos toca de cerca, más allá de eso que lo sabemos y lo expresamos siempre, para nosotros hoy representa un atentado a la democracia, un atentado al diálogo, un atentado al cambio de ideas o al intercambio de ideas, un crimen que no pudo ser perpetrado porque, gracias a Dios y por un milagro, no salió el disparo, y estamos charlando en estas condiciones hoy, que no sabríamos qué hubiera pasado si hubiera salido esa bala. Más allá de ese amor profundo que tenemos por ella, por Cristina, nos debemos como concejales, como dirigentes, como referentes, como líderes de algún espacio político, o mucho o poco, más grande o más chico, en los lugares que nos toquen, debemos esta charla, esta discusión, y tiene que ser con mucha paciencia, con mucha templanza, Por eso yo quería que estuvieran presentes los concejales que se retiraron, los concejales y concejalas que se retiraron recién, porque para mí el espíritu de esta sesión, de esto que ponemos acá, tiene que ver con desterrar en la política. Hemos llegado a un punto donde un habitante de este suelo pensó que estaba bien o que podía ir con un arma de fuego y disparar. Y no lo podemos permitir, no podemos permitirlo, tenemos que ser muy contundentes en eso, me parece. Y cuando pasan estas cosas, nos hace mal, nos duele,
y tenemos que lograr salir de esto. Así que me parece muy importante que por la memoria de los que dieron su vida por esta democracia, de los argentinos y argentinas que lucharon años para que podamos vivir en democracia, para que podamos expresarnos, y por todo ese pueblo que sale a las calles, que se manifiesta. Digo, el fin de semana ha sido en todo el país manifestaciones, y eso no es del cristinismo, o del kirchnerismo, o del peronismo, o del Frente de Todos. Eso es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra sociedad. Gente angustiada, llorando, digo, hay imágenes, se ven por todos lados, de gente que dice: yo no coincido con Cristina, ni coincido con el peronismo, pero no puedo permitirme que no salir a la calle a expresar que estamos en contra de estas cosas, estos atentados y de la violencia política. Nosotros hoy tenemos que elegir si seguimos debatiendo en el marco de la democracia, de la paz y del encuentro, o tenemos que discutir, como sucede en otros países del mundo, la política con chaleco antibalas, ¿no? Entonces nosotros no sabemos si estas situaciones que se generan, salimos ahí a la puerta y viene cualquiera o un loco suelto o un loco organizado, no importa cómo sea, y agarra un arma y dispara, o un cuchillo, lo que sea. Entonces me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, del momento que vimos que es un punto de inflexión, y defender por sobre todas las cosas la paz, la democracia, y en este caso, porque se dio de esta manera, si hubiera sido de otra forma, hubiera sido igual de nuestro lado, se dio con Cristina. Entonces Cristina hoy representa esta situación, representa la democracia, representa la Argentina, representa la patria, y discutir con esto de la utilización política del hecho. No hay acá dudas de lo que sucedió. No hay posibilidades de descartar si era o no un atentado o querían cometer un crimen. Fue así, se está investigando, sale en todos lados, se probó el arma de fuego, era un arma que utilizaban, que sabían utilizar, que la habían probado, que se sacaban fotos, digo, que fueron a querer matar a Cristina. Fueron a querer matar a la vicepresidenta de la Argentina, elegida por el voto popular, y tenemos que ser contundentes en eso. Así que, pero para que no pueda haber este muchacho ni su novia queriendo matar a la presidenta, tenemos que desterrar el discurso ese tan temerario de decir que se puede matar a las personas por pensar diferente. Así que eso quería decir. Muchas gracias, señor presidente, y esperemos que la oposición la podamos volver a encontrar en este diálogo que necesitamos todos. Gracias, concejal Lauro. Tiene la palabra la concejal Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Hago mías las palabras del concejal Lauro, porque me significaron mucho, y a todo el bloque también. La verdad que, por otro lado, lamento la actitud de la oposición, ¿no? Porque, por dos cuestiones. Primero, porque, como decía el concejal propinante, este es el recinto de la democracia de San Martín, y qué mejor lugar que este para debatir la democracia, las cuestiones vinculadas a los valores democráticos, que cada uno considere su posición político-partidaria, por supuesto, ¿no? Y después, la segunda cosa que lamento es la lectura un poco parcial que hacen del primer artículo y que le esgrimen como la razón de levantarse del recinto. Y una tercera, que es que nosotros y nosotras siempre escuchamos con mucho respeto a la oposición, por más que estuviéramos de acuerdo o no. Jamás ninguno atinó a levantarse ni a censurar el debate, ni mucho menos. Esa es la tercera cosa por la que lamento que se hayan levantado del recinto. Pero me quiero referir a la segunda, que es esta visión tendenciosa, o esta lectura un poco tendenciosa o parcial que hacen del artículo primero. La verdad es que el artículo primero del proyecto no prejuzga respecto del resultado de la investigación del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, sino lo que hace es exhortar a que se eliminen los discursos de odio en la sociedad y sobre todo en la política. Y la verdad que desconocer que vivimos en un país, en un mundo, en una región donde los discursos de odio van increyendo, es un poco estar ajeno de la realidad, ¿no? Y a eso me voy a referir en breve. La verdad que lo primero que quiero decir es algo que ya dijo el concejal Grande, pero que opinamos todos y todas, que es que
nos parece gravísimo el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, y eso hay que decirlo con mucha claridad, todos, todas, en cada oportunidad que tengamos. Lo segundo que quiero mencionar en relación a esto es que, bueno, el régimen democrático no está en juego en Argentina, ¿no? También me parece que hay que desterrar los miedos en relación a eso. Esto es así porque muchas y muchos compatriotas, ¿no? Trabajaron, lucharon y militaron mucho antes que nosotros para asegurarnos que las noches oscuras que vienen después de un golpe a la democracia, bueno, sean cosas del pasado. Pero sí está en juego la calidad de la democracia, sí está en juego la calidad del régimen, sobre todo el régimen que tenemos y el régimen que creo que todas y todos aspiramos, ¿no? Y para poder abordar los problemas, primero hay que definirlos con mucha precisión, y a esto vuelvo a referirme al artículo primero. La verdad es que los discursos de odio son una preocupación que están en plena vigencia. Aquí nomás, nuestra alta casa de estudio, la Universidad Nacional de San Martín, con el programa Lectura Mundi, en conjunto con el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia de la Universidad de Buenos Aires, crearon a fines del año 2020 un laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo. De ese laboratorio sale un informe de junio del 2021 que se llama Discurso de odio en Argentina. Digo, para que todos nos situemos en el contexto que estamos hablando, ¿no? Y define el discurso de odio, y cito, como cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de las pertenencias de estas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. Estos discursos generan un clima de intolerancia y en ciertos contextos, lamentablemente, pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, ¿no? Que como límite la vimos el jueves pasado, un atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Esto no es una cuestión solo de Argentina, ni de San Martín, ni de la Universidad de Buenos Aires y demás, sino que la verdad que está todo el mundo preocupado por esta creciente ola de aumento en los discursos de odio. Tal es así que en el 2019 la Organización de Naciones Unidas establece una estrategia y un plan de acción contra los discursos de odio, poniendo en manifiesto no que todo el mundo observa una preocupante oleada de xenofobia, de intolerancia social y política. Y en nuestro país, digamos, yo creo que todos estamos en conocimiento de esto, los concejales y las concejalas de la oposición también. Hay una deuda legal importante respecto a los discursos de odio que se ve de manifiesto en una cantidad enorme de proyectos en la Honorable Cámara de Diputados de todos los colores políticos que intentan, digamos, que proponen modificar el Código Penal para incorporar estas figuras vinculadas a los discursos de odio. Y también hay un montón de proyectos de todos los colores políticos de nuevo, de repudio, de preocupación y condena a actos puntuales que se consideran portadores de discursos de odio. Por eso me sorprende que ahora parece que en Argentina no hay discursos de odio, no hay grieta, ¿no? Pareciera que todos vivimos en una sociedad muy plural, muy moderada. Bueno, si hubiera sido así, no estaríamos lamentando un atentado como el que estamos lamentando en esta sesión, ¿verdad? Y esto es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Las deudas de la política respecto a los discursos de odio, que es nuestra esfera de acción por excelencia, no la de los concejales y las concejalas y demás. Porque los discursos de odio, y un poco, la verdad que no darnos la posibilidad de debatir también, conlleva la negación del otro político. Cuando hay alguien que no quiere venir a discutir conmigo, con el concejal Lauro, con cualquiera de las concejales y las concejalas de nuestro bloque, nos niegan como sujetos políticos. Y esto me parece que es harto grave. En Argentina está claro que hay un clivaje social que está más o menos representado por las dos minorías, ¿no? Del poder legislativo. El Frente de Todos, al que todos nosotros pertenecemos, y el Frente Juntos por el Cambio. La verdad, el problema, ese no es un problema, el clivaje existe y está representado. El problema es que el discurso público, el discurso político, se ha convertido en un arma para obtener beneficios político-electorales. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner, me parece, el acento.
Hay que dejar de apelar a una retórica incendiaria que estigmatiza, que deshumaniza, que deslegitima al otro. ¿No? Hay que empezar a pensar en la democracia y dejar de pensar en el negocio electoral de la grieta. Parece que pasa un poco por ahí. La naturalización de los discursos de odio es un precio demasiado gravoso para que nuestra democracia lo pague. ¿No? Los discursos de odio, y eso apela a nuestro proyecto, el proyecto que traemos hoy al recinto, son una amenaza para todo aquello con lo que la sociedad argentina se comprometió fuerte, indubitablemente, hace 40 años. Los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. La profundización de la grieta en términos discursivos y simbólicos atenta contra la calidad de nuestro régimen. Porque un régimen polarizado y violento no solo nos dificulta resolver los problemas reales de los vecinos y las vecinas, de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que, tarde o temprano, también convierte nuestro régimen democrático en un régimen democrático débil e inestable. Y eso no es algo que no podamos permitir. Por supuesto que debemos condenar, y lo repito, sin titubeos, el atentado contra Cristina Fernández, quien ocupa la vicepresidencia de la Nación, pero que también es una de las referentes políticas más importantes del último siglo y de este siglo, expresidenta constitucional por 2 periodos y con numerosos mandatos cumplidos en la legislatura provincial y nacional. Pero debemos ser muy responsables en el modo de hacerlo, y en eso llamo de nuevo a la reflexión a toda la oposición. Porque tenemos que ser capaces de reflexionar sobre nuestras propias prácticas, sobre el rol que queremos tener como dirigentes, como representantes y sobre todo como militantes políticos de la democracia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal de Benedictis. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en principio, acompañar y adherir cada una de las palabras de los compañeros y compañeras concejales que precedieron a la palabra. Pensaba que esta sesión especial iba a ser una sesión donde podamos estar todos. Sinceramente uno lo dice de corazón. Una sesión de reflexión ante un hecho de gravedad tan grande como el sucedido el 1 de diciembre contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una sesión donde ante este hecho que marca un antes y un después en la vida democrática en la Argentina podamos, con la sinceridad que merece el pueblo de San Martín, poder debatir, obviamente no siempre estando de acuerdo, pero dando el mensaje de todos aquellos que tenemos un grado de representación y responsabilidad política, poder mostrar unidad ante esta situación. Me parece que en ese sentido el pueblo argentino el viernes pasado ha dado el ejemplo, muchas veces un ejemplo que también haciendo autocrítica y replanteando las conductas, digamos, en todo el arco político muchas veces no tenemos, que tiene que ver con la expresión en la plaza, en todas las plazas del país, una expresión pacífica, una manifestación donde muchas familias salieron de sus hogares sin banderas políticas, así como tantos otros han salido de sus casas con sus banderas, y me parece que esa es la idea de la democracia, donde cual todos puedan expresar y la identidad política sea un valor y que no se tenga que suprimir o señalar a nadie por lo que piensa. Lamento, así como la gran mayoría, casi la totalidad del arco político, referentes de la cultura, referentes de las distintas religiones, de los distintos credos, expresaron el repudio y exigieron el esclarecimiento inmediato de los hechos, del hecho de violencia tan grave que vivimos. Lamento la omisión de aquellos que se llaman al silencio y que tal vez no han emitido ningún tipo de condena, pensando que tal vez mantener la especulación en estos momentos pueda significar sacar alguna tajada.
Lamento que esa especulación siga ganando el alma, pero me parece que este momento que estamos viviendo significa que todos podamos, sin perder nunca de vista la justicia y saber cómo son las cosas en la Argentina, podamos dar una vuelta de página. Me parece que la reflexión de la violencia tiene que ser una reflexión de la cual todos podamos ser parte, porque la historia de la Argentina está atravesada y fue atravesada por la violencia desde sus orígenes, desde las dictaduras militares, desde las desapariciones, desde las torturas. Y me parece que mientras que no sea condenada por todos y por todas esta práctica que tiene que ver con negar al otro, con estereotipar, con desmenospreciar las representaciones políticas, nunca podremos superar las limitaciones estructurales en nuestro país. Me parece que tenemos que ser conscientes que desde la formación de la opinión también se forman las conductas, y que los discursos de los de ellos y nosotros, o no quiero un país con tal o cual, nos tiene que llevar a una reflexión profunda, porque en definitiva, si nosotros nos ponemos a pensar en la cotidianidad de cada uno de nosotros, ¿qué significaría pensar una Argentina, pensar una provincia, pensar un San Martín, pensar un barrio, pensar una familia sin tal o cual persona? También lo pienso en función de las generaciones venideras que se suman a la política, el mensaje que queremos dar, y me parece que tiene que ser un mensaje sin peros y sin grises. No debemos subestimar al pueblo, debemos aprender de estos actos pacíficos de manifestación, que así como se dieron la semana pasada, también mañana multitudinariamente muchos participarán de la misa de Luján. Y para finalizar, me parece que el principio del amor vence, tiene que ser una bandera que todos enarbolemos, independientemente de lo que pensemos, y que en las próximas sesiones también podamos retomar estas reflexiones, porque atravesan cada uno de los debates que tenemos que darnos para adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Jalil. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, adhiero a todo lo que han dicho los concejales que me precedieron, mis compañeros y compañeras. Realmente me siento muy apenada por lo que ha ocurrido hoy en el recinto. Pensé que entre todos y todas podríamos repudiar el hecho lamentable, el intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Veo una actitud muy baja de ellos. Nosotros no queremos hacer ninguna, dijeron, jugada política. ¿Jugada política desde qué punto de vista? ¿Qué hubiese pasado hacia la presidenta si esa bala hubiese salido? No fueron contra la vida de la presidenta nada más, fueron contra la democracia, fueron contra la institucionalidad del país. Es un límite a la democracia que no lo podemos tolerar. Por eso realmente me apena mucho no haber podido debatir, como dijo el concejal propinante, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero hubiese sido muy interesante que ellos acompañen nuestro repudio. Y en cuanto al artículo 1, que dice, por el discurso de odio, obviamente el discurso de odio existe. Y a todo nivel, a nivel mediático, en las calles. No nos olvidemos de todo lo que ha pasado con las marchas, con el ataque que ha tenido la vicepresidenta a su despacho el 10 de marzo, si mal no recuerdo, de este año. Realmente me apena mucho. Es el segundo mandato que tengo y es la primera sesión que me siento tan apenada por lo ocurrido, por el retiro de ellos. Porque tendría que haber sido una jornada de reflexión,
de total repudio, de total solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, y simplemente esto no puede pasar más, no puede pasar más, porque si no estaríamos ante un país devastado, sin democracia, y no me quiero imaginar qué otras cosas más. Muchísimas gracias, señor presidente. Nada más. Gracias, concejal Jalil. Tiene la palabra la concejal Vitt. Muchas gracias, señor presidente. Es muy difícil hablar hoy para nosotros, los que formamos el bloque del Frente de Todos. Creo que todas y todos los que estamos acá recordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando el jueves nos enteramos de esta noticia. Todos recordamos qué sentimos, qué nos pasó en ese momento, cómo se nos erizó la piel, cómo no podíamos entender que una persona esté haciendo eso. Creo que cuando nos enteramos que quisieron matar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un dolor que es individual, pero también hay uno que es colectivo. Porque hasta el día de hoy ninguno deja de pensar qué hubiese sucedido si esa bala salía. Y de verdad se me eriza la piel de solo pensarlo. ¿Qué estaríamos haciendo hoy si esa bala de verdad salía? Si bien yo tengo sentimientos, no sé si todos los que estaban acá tengan sentimientos y puedan entender la magnitud del peligro que vivió nuestra democracia con esa persona que gatilló en la sien de nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Seas peronista o no, es algo que el que tiene sentimientos, digo, no puede dejarlo pasar. Y siempre digo con mucho orgullo que yo soy peronista, desde el peronismo de Perón y Evita, desde las paredes que decían viva el cáncer, desde esa proscripción salvaje, desde los fusilamientos, los desaparecidos, de la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes nos enseñaron la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y hoy nosotros y nosotras las portamos como nuestras banderas constantes y la lucha que nunca vamos a abandonar. Y cuando nosotros desde el Frente de Todos hablamos de amor con amor se paga, compañeros concejales, concejalas, hablamos de que durante toda la historia del peronismo, el amor fue y será una bandera siempre para nosotros. Y Perón y Evita nos enseñaron a hacer política desde el amor. Y Néstor y Cristina nos demostraron que con amor se podían hacer políticas públicas que transformaban la realidad de cada uno de nosotros. Otorgando derechos, algo que digo, es una palabra que desde los discursos de odio, quienes lo avalan, quienes los repudian, nunca jamás vimos al partido opositor espantado o repudiando las bolsas mortuorias con las caras de nuestros dirigentes políticos. Yo no lo vi. Yo no vi que se espantaran o repudiaran cuando un dirigente político decía que tenía que haber bala. Yo no los vi espantados o repudiando cuando pedían la pena de muerte dirigentes políticos. Y no los vi espantados cuando dijeron nosotros o ellos, y puedo seguir la lista para... lamentablemente tenemos una lista larga. Pero si bien para ellos, que hoy no están, que hoy no nos quieren escuchar, siempre somos los planeros, los ñoquis, violentos, hay una infinidad de definiciones que tienen para con nosotros. La historia demuestra que nuestra Argentina
en nuestra Argentina, los que siempre fueron desaparecidos fuimos nosotros, los fusilados, los bombardeados, incluso nos proscribieron. ¿Y nosotros somos los violentos? ¿En qué cabeza cabe? Con una mano en el corazón lo pregunto. ¿En qué cabeza cabe que nosotros seamos los violentos? El día que vallaron la casa de nuestra conductora política, muchos de los que estamos acá fuimos dispuestos a defenderla, porque entendimos que no venían solamente por ella, sino que venían por el peronismo. Y charlábamos sobre lo ocurrido hasta que la policía de Larreta nos corrió, nos encerró, a muchos de los que estamos acá nos golpeó, nos llenaron de gas pimienta al punto de dejarnos sin respirar. ¿Y nosotros incitamos a la violencia? ¿O será que no toleran un pueblo organizado que desee el amor y la igualdad? Yo pregunto, ¿quieren proscribir de nuevo al peronismo? Tengo una respuesta, y es que no van a poder. No van a poder porque el peronismo es mucho más grande, y hoy está representado por una compañera, una mujer, es conducido por una mujer que la quisieron matar, una mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación, y para que quede claro, quisieron eliminar a Cristina Fernández de Kirchner. Y no van a poder, no lo vamos a permitir. Todos y todos los que estamos acá, en este recinto, desde el 2003 al 2015, recuperamos algún derecho. Todos. Todos, si nos ponemos a pensar, Cristina, con su manera de hacer política que ejerció, nos hizo mejores. Aunque muchos y muchas no quieran reconocerlo, aunque les duela, yo ya no sé qué más tenemos que esperar. Hablaba con algunos compañeros, ¿qué más podemos hacer? El viernes todos y todas vimos una plaza colmada de amor, porque nosotros militamos desde el amor. Y 500.000 personas fueron a abrazar a Cristina en esa plaza. Y siento que no les importó. No les importó, no se les movió un pelo. Y eso es doloroso. No es la política que quiero en mi país, claramente. Y desde el Frente de Todos, desde San Martín, repudiamos el atentado ejercido a nuestra vicepresidenta y llamamos a la reflexión sobre los discursos de odio que se generan en los medios y de la oposición. Discursos que sin duda van a generar acciones de violencia en nuestra sociedad continuamente. Y esto no es más que el resultado de tanto odio mediático, judicial, que venimos advirtiendo y repudiando. Desde San Martín tenemos el compromiso de defender la democracia, desde San Martín como militantes, como concejales y concejalas, pero fundamentalmente como pueblo, todos los que estamos en este recinto, le mandamos este mensaje desde San Martín. Querida compañera Cristina, te acompañamos siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Carolina Pedelac. Gracias, señor presidente. Ahí. Bueno, en primer lugar, adhiero a todas las palabras de los y las concejales preopinantes y remarco esto último, ¿no? De no solamente repudiar enérgicamente lo que fue el intento de homicidio de la vicepresidenta el jueves último, sino también pensar con horror qué hubiera pasado, ¿no? Me parece que es algo que nos llama a la reflexión, porque no estaríamos acá sentados, sentadas, porque el país sería completamente diferente
porque hubiera habido un antes y un después que a mi modo de ver hubiera sido irreversible. Yo me voy a tomar un ratito para hacer un pequeño raconto histórico porque de verdad me parece que la situación lo amerita. Me acuerdo cuando iba a la secundaria, ¿no? Que aprendíamos en ciencias sociales lo que eran los sectores sociales, ¿no? de nuestro país, ¿no? Quienes representaban cada sector, y podemos sintetizarlo como muy brevemente entre dos grandes sectores. Uno representado por la oligarquía terrateniente, que es hoy la principal representante de los sectores económicos corporativos de nuestro país. Se han generado multiplicidades de sectores respecto a eso, pero bueno, podemos hablar de las grandes industrias, podemos hablar de los grandes medios, pero se sintetiza en un sector social, que es el que, digo, la historia lo dice, no nosotros, nosotras, han concentrado el gran capital, ¿no? de nuestro país. Y por el otro lado, el otro sector social que obviamente y a lo largo de la historia ha estado en puja, es el sector de los y las trabajadoras, el sector de quienes construimos literalmente la patria, ¿no? Porque podemos producir granos, podemos exportarlos, pero los y las laburantes manejan los trenes, construyen los barcos, gestionan los puertos. Digo, siempre desde el peronismo supimos que la caracterización de esos, a grandes rasgos, dos sectores sociales, iban a estar históricamente en puja, ¿no? Porque cada uno va a defender sus intereses, y siempre supimos que un sector no podía existir sin el otro. Es decir, nosotros no podemos manejar los trenes de los granos que se producen sin que haya maquinaria, sin que quienes tienen los medios de producción pudieran producirlos, y así en cada área económica. Por eso digo, y me tomo este ratito, a lo largo de la historia fuimos muy conscientes de que esa tensión existió y va a existir para siempre. No somos ingenuos. No planteamos una convivencia estando de acuerdo porque sabemos que tenemos posiciones diferentes, y lo ha sido y lo va a ser porque la historia de las naciones, porque la historia de nuestro país y de todos los países del mundo se ha diferenciado. El tema es cómo llevamos adelante esa puja, ¿no? Quienes entendemos que la democracia es el mejor, no como dijo el expresidente Macri, el único que nos queda, que la democracia es el mejor sistema político para poder administrar esas tensiones que se dan entre los sectores sociales. Creemos firmemente que eso se da con la paz que necesitamos, quienes siempre tenemos que poner los muertos, las víctimas, ¿no? Ahora, esa tensión se ha administrado a lo largo de la historia, y desde el movimiento peronista creado el 17 de octubre del 45, siempre supimos que desde el momento de la creación y la fundación del movimiento peronista, también se iba a crear el movimiento que condensara la resistencia al avance de los derechos de los trabajadores, que también la creación del peronismo iba a generar la creación del antiperonismo, y de todos aquellos sectores que quisieran resistirse a que la balanza se equilibrara un poquito más hacia los que siempre vienen de un escalón más abajo. Somos muy conscientes de eso, y por eso siempre utilizamos la política como una herramienta para poder construir desde el Estado los instrumentos que nos permitieran administrar, regular, ¿no? Esa economía, esa sociedad, ese mercado, que nos permitieran tener poder para poder equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Porque también no lo decimos nosotros, digo, los libros de historia, las sociólogas desde la Revolución Francesa para acá, sabemos que el poder se concentra en unos sectores, y ese poder económico obviamente que tiene más ventajas. Me interesa esto porque tampoco somos ingenuos, y la victimización constante de esos sectores, apelando, como mencionaban recién, a los discursos de odio, lleva la discusión a niveles infantiles, ¿no? A niveles de quién tiene la razón, a niveles de quién es más víctima que otro.
Hay condiciones objetivas a lo largo de la historia que nos paran en lugares diferentes. Y sin embargo, no se nos hubiera ocurrido nunca llegar a los niveles de violencia que se han manifestado en la calle, digamos, en las manifestaciones, como mencionaba la concejal, llevando a niveles y a expresiones completamente repudiables sobre dirigentes con los que evidentemente no están de acuerdo. Yo no tengo memoria, nosotros poníamos la cara de Macri en un gatito, digo, ese era el nivel de violencia que manejábamos, ¿no? Me parece que se han excedido algunos límites y que necesitamos darnos un debate serio como adultos y con la responsabilidad política que nos trae tener que estar acá sentados, ¿no? Me parece como de un nivel de infantilismo cuando uno no está de acuerdo y en semejante hecho histórico levantarse e irse. Pero bueno, tal vez lo vayan a ver por YouTube, esperemos que en algún momento podamos debatir seriamente como lo amerita el caso. Y retomo un poco el nacimiento del movimiento peronista porque creo que ese fue el hecho más importante y el movimiento revolucionario que transformó la historia de nuestra patria, no tengo ninguna duda, y por eso se ha bombardeado la plaza en el 55, y por eso se ha proscripto durante 30 años, y por eso se han perseguido compañeros y compañeras, y por eso se ha terminado la dictadura militar más feroz de nuestra historia, con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, donde esos desaparecidos los puso el movimiento peronista y muchos otros sectores sindicales y de organizaciones políticas, pero que evidentemente luchaban por una sociedad más justa. Y después de eso, ¿no? En el siglo XXI, y a consecuencia de eso, ha surgido lo que a mi modo de ver es el segundo movimiento que más ha transformado la historia de nuestra patria, en nuestro país, y que fue el gobierno de Néstor y Cristina, y que vinieron cuando teníamos un pueblo, una población, unos laburantes sumidos en la pobreza, ya víctimas de lo que fue el consenso de Washington, las consecuencias de los acuerdos con los organismos internacionales. Después de todo eso, y cuando ya había una población que pedía que se vayan todos y un descreimiento total de la representación política, surge por vías democráticas y por la elección popular el segundo gobierno más revolucionario de nuestra historia. Y eso, pese a quien le pese, y siempre supimos, iba a generar la resistencia que generó también el movimiento peronista durante el siglo pasado. Inevitable, es cuestión de leer los libros de historia, nada más. Digamos, ante todo avance por los derechos de los que menos tienen, va a existir una resistencia. Me parece que el desafío nuestro ahora es pensar cómo hacemos para administrar esas tensiones. Porque me parece que hemos sabido construir muchos recursos, muchos instrumentos que nos permitan resolver las tensiones de una manera pacífica, de una manera democrática, sobre todo quienes estamos acá sentados y quienes somos parte del peronismo, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Lo supimos en el 76 y lo sabemos ahora. Y sin embargo las recetas son las mismas. La persecución, el intento de proscripción, se repite. Yo pido por favor que no lleguemos a los niveles de violencia que llegamos durante el siglo pasado, cuando lo que se intentó fue a toda costa evitar que el peronismo vuelva al poder. Y por eso me parece importantísimo que ahora, con quienes tenemos la responsabilidad política de estar acá, ¿qué esperamos de nuestra sociedad si nosotros y nosotras no podemos debatir con el que está o la que está al lado, con él o la que piensa diferente, cuando la respuesta es levantarse e irse? Me parece de una irresponsabilidad absoluta, porque este es el hecho que más debería llamarnos a la reflexión en la historia de la vuelta de la democracia en nuestro país. Así que me parece que el discurso, de eliminar alguna palabra, de apelar al odio, me parece un poco infantil, me parece que niega un poco la realidad, me parece que tiene que contemplar que no vamos a estar del mismo lado muchas veces, pero que sin embargo, si estamos sentados en este lugar, es porque la gente nos eligió y porque entiende que tenemos que ponernos de acuerdo y porque tenemos que avanzar y que tenemos que bregar por más derechos, sobre todo para los que tienen menos poder en nuestro país, en nuestra provincia y acá en San Martín también.
Para cerrar, me parece que también me gustaría pensar qué hubiéramos hecho nosotros y nosotras si, por ejemplo, el atentado hubiera sido contra el expresidente Macri, ¿no? Yo por lo menos hubiera estado sentada acá defendiendo la democracia, igual que lo estoy haciendo ahora. Porque nos costó muchísimo, y porque lo sabemos, y porque sabemos que las cosas se resuelven debatiendo como adultos y con la responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo. Así que, sin mucho más, gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, concejal Pederac. Tiene la palabra la concejal de Italia. ¿Escucha? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, me expreso en favor de todo lo que decían mis compañeros y compañeras antecesores. Sinceramente iba a dejar que hablen otros compañeros y compañeras, pero cuando empezó a exponer nuestro concejal, que ya no está acá para devolverle la palabra, hizo referencia a que ellos velan por el clima de concordia y que este proyecto de resolución que le presentamos desde nuestro bloque del Frente de Todos no expresa a los concejales de la oposición. Me detengo un minuto acá haciendo referencia a lo que decía la concejal Pedelac. La realidad es que en estos tiempos y desde el retorno de la democracia, si una palabra en un proyecto de resolución hace que nuestros compañeros se levanten y se vayan y no den lugar al debate, es realmente preocupante y doloroso. Es mi primer mandato como concejal y desde que estoy acá es la primera vez que esto sucede y sucede posterior a uno de los hechos más graves justamente desde el retorno de la democracia. Entonces me lleva a hacerme la pregunta de qué es lo que los expresa, porque nosotros llegamos acá por decisión del pueblo y tenemos una responsabilidad política que es indiscutible. Y en el colegio creo que a todos nos enseñaron, nuestros padres, nuestras madres nos enseñaron que no querer escuchar también es no querer ver. Y lo que me parece es que ellos no están queriendo ver que lo que sucedió es irrepudiable desde todas las aristas de este caso, seguramente pasará a instancias de la justicia, como explicaban los compañeros y compañeras, pero me parece que va más allá, ¿no? Es no querer ver que el casi magnicidio de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que representa para el pueblo y para los argentinos y argentinas, que sinceramente esto es un atentado contra la democracia, hacia una de las personas más influyentes de las últimas décadas en nuestro país y sobre todo una representante popular que llegó a donde llegó por decisión del pueblo. Entonces, atentar contra la democracia es atentar contra la decisión, en este caso, de más de la mitad de la Argentina, que decidió que Cristina Fernández de Kirchner nos represente y así fue de una manera muy congraciada durante estos últimos tiempos. Finalmente lo que me parece es que este acto, no sabría ni cómo describirlo, aberrante de nuestros compañeros, me lleva a pensar esto: no se bancan la democracia, no se bancan a la Argentina unida, no se bancan la alegría del pueblo, la grandeza de la patria. Por eso nosotros estamos acá en el lugar donde tenemos que estar y ellos imagino que estarán mirando la sesión por YouTube. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Italia. Tiene la palabra la concejal Gassman. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que estoy sorprendida con esta actitud, ¿no? Porque vuelvo a leer y releer las resoluciones y los artículos y no entiendo en qué parte es en la que disienten con las redacciones. Si en el repudio al intento de nuestra vicepresidenta, si están de acuerdo con los discursos de odio, si están en desacuerdo con expresar la solidaridad o con el llamado a la reflexión y a repudiar estas conductas y al esclarecimiento de parte del Poder Judicial. ¿Qué parte es en la que se puede estar en desacuerdo con estas cosas que hemos redactado, que la verdad que no dejan entrever ningún doble sentido ni ninguna otra cuestión que pueda ser debatible? Me parece que estamos atravesando momentos muy graves, justamente como venían diciendo mis compañeros de bloque, en la democracia,
genera mucha preocupación, me genera más preocupación, creo, que además del intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, la complicidad de sectores mediáticos y de sectores políticos que sostienen y repiten estos discursos de odio o que se llaman al silencio o que se retiran, ¿no? Porque todos sabemos que una persona puede jalar un gatillo, pero también es responsabilidad del resto que está presente, que sabe y que se entera, como decía recién la concejala de Itale, que si uno lo ve y lo escuchó, no puede quedarse callado, no puede retirarse, no puede no tomar una posición responsable, porque eso implica perpetrar las situaciones, implica reproducir, implica seguir sosteniendo estas situaciones de violencia. Creo que es importante poder poner un límite, porque como venimos viendo, y voy a hacer como un recuento medio rápido de las situaciones que se han dado, como para poder pensar que esto es una modalidad sistemática, se tiraron y se arrojaron piedras al despacho de Cristina, se colgaron figuras con orcas, con la figura de la presidenta, se han puesto en las plazas las bolsas mortuorias con caras o nombres de representantes de nuestro espacio político. Esto está dirigido, no es hacia cualquiera. Yo no vi las caras de otras personas, las vi, las caras y las personas que he visto son las que han sostenido a la democracia y son del peronismo. Han pedido sicarios y los medios no dijeron nada. O los defienden o los promueven. Siguen sosteniendo desde distintos sectores estos discursos de odio que ya empezaron a ser actos violentos muy graves y que concluyen en esta situación de un intento de asesinato. Me parece que si no ponemos un límite, ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Creo que después de haber vivido situaciones como las dictaduras cívico-militares, me parece que eso del silencio es salud, me parece que ya aprendimos que no es así. Creo que el silencio no es salud, creo que la palabra es lo que devuelve la salud, el intercambio, el respeto mutuo. Me parece que uno no se puede abstener, no puede callarse, no puede retirarse. Es la obligación de todos nosotros poder ser responsables, tomar alguna posición. Creo que las palabras no pueden ser que un sinónimo, una palabra genere estas grietas que hagan que entonces no defendamos la democracia. Y todos sabemos que la violencia siempre va en escalada, que se permitieron sucesivas situaciones violentas y que si uno no las frena a tiempo, sabemos que terminan en situaciones más graves aún. Creo que es nuestra responsabilidad, que por eso todos hemos asumido y estamos acá, estamos representando al pueblo, estamos representando a los distintos espacios, y creo que es nuestra obligación poder debatir, sostener, responsabilizarnos, tomar posición. Y la verdad que si no tenemos sensibilidad, si no tenemos empatía, si no tenemos respeto y el amor y no defendemos a nuestra democracia, a nuestras personas, a nuestro pueblo, a nuestros dirigentes, la verdad que nos tenemos que poner a reflexionar qué es lo que estamos haciendo acá. Así que bueno, eso, muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Gassman. Tiene la palabra el concejal Encina. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Seguramente muchos de nosotros nos habíamos preparado en función de un debate que creíamos que se debía dar, que se debía sentar adentro de esta casa para poner claros sobre oscuros. Y la verdad que el hecho del cambio, y que lo tomen como un juego tal vez, nos lleva solamente a poner hoy en nuestras palabras pensamientos con el día después, si hubiera pasado esto. Y quería dejar dos pensamientos que salen de esto que llaman la teoría del odio. De las décadas del 90 hacia adelante, se ha utilizado esto como una herramienta política, el generar la grieta y llevar como opción a aquellos que están desprotegidos y no se encuentran dentro de un sector radicalizado
para hacerlos sentir formar parte. Y en realidad es un juego muy peligroso. Es un juego muy peligroso. Yo creo que desde quienes componen el bloque opositor, seguramente muchos de ellos también tenían ganas de dar este debate. Supongo que deberían tener ganas de dar este debate. Siempre con la conciencia y la convicción del respeto, manteniendo las convicciones de cada uno de nosotros, pero siempre desde el respeto, que es lo que le hace falta hoy a nuestra sociedad. Y creo que también hay que enfocar a lo que viene, que no debemos dejar pasar qué va a suceder mañana. Tenemos que exigir una justicia que haga eso, que implemente justicia, que no quede solamente como un hecho aislado, como quieren decirnos hoy que son unos loquitos. Tenemos que ir sobre eso. Me parece que debemos, por sobre todas las cosas, entender que en un país donde reine la armonía, donde la democracia sea la condición mayor de cada uno de nosotros, la igualdad va a ser la premisa. Y escribí, mientras escuchaba a todos los chicos, a todos los demás concejales, un pensamiento. El peronismo une, el peronismo amalgama, el peronismo salva, el peronismo discute, pero también aprende. Pero siempre, siempre, siempre tiene como finalidad única el bien común y la felicidad de su pueblo. Así que muchas gracias, señor presidente, por estos minutos. Gracias, concejal Encina. Tiene la palabra el concejal Mamani. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad, tengo que ser sincero, pensé transitar la sesión con el acompañamiento pleno de todos por lo que hoy proponíamos de resolución y también cuando se fue desarrollando la jornada, también pensé que lo que hablaban mis compañeros de bloque me representaron plenamente, pero de alguna manera un poco promovido por lo que decía la concejala Gassman, el silencio no es salud y a veces manifestarse en el repudio es imprescindible, como lo fuimos viendo en estos últimos días, después de ese hecho tan lamentable, tan trágico para toda la sociedad, en la cual muchos actores de la política, dirigentes, referentes sociales, se manifestaron con mucha certeza y compromiso. Algunos otros omitieron decirlo, prefirieron la duda, la especulación. El mismo bloque opositor del Consejo tardó 14 horas para manifestarse en el repudio, tomaron y tuvieron que revisar su actitud todo ese tiempo. Y hoy lo que nos lleva a esta incongruencia de alguna manera de defender el odio, porque siento, no puedo, mis herramientas, mi capacidad no me da otro lugar que interpretar que lo que están defendiendo los concejales que se levantaron es al odio y a sostener una línea de construcción y consenso para que la violencia esté presente en la sociedad. No me repasé mucho de cómo hacer una intervención sobre este momento, porque en algún momento de esa jornada, en lo personal, lo transité con mucho dolor, porque sentí que tenía otro peso desde la militancia de la cual formamos parte, un agravamiento que días después de que Cristina nos mencione que nos sentía a todos como hijos de ella, vivenciar o ver cómo no la pudimos cuidar en esa escena, o lo que termina sucediendo, o en potencial lo que podría haber sucedido,
fue algo que a mí personalmente y a mis compañeros nos desacomodó bastante. Y en ese tránsito sucedía lo inmediato, que era la de pensarnos de cómo no solo repudiarlo, sino cómo contraccionar ese hecho, cómo nosotros podríamos expresar el odio, la bronca, el dolor, como sea que lo podamos identificar. La militancia que se construye en colectivo, la comunidad, el diálogo con los compañeros que inmediatamente se movilizaron para acercarse esa misma noche a la casa de Cristina, y al otro día movilizados en esa masiva marcha de 500.000 de personas, de argentinos y argentinas, me hizo reposicionarnos que el odio mismo que hoy defiende el bloque opositor se lo combate cortando ese ciclo, ese circuito, porque si no es como si fuera un animal que se retroalimenta de lo mismo que causa. Y vine a la sesión con el cumplimiento, me parecía, de forma que le compartía a mis compañeros que nosotros teníamos que hacer. El bloque, el cuerpo legislativo, la sociedad debiera y seguramente manifiesta en plenitud el rechazo a hechos de violencia contra quien fuera, pero sobre todo en San Martín vimos que el tipo vivía, dormía en nuestro distrito, y acá a escasos metros. ¿Cómo nosotros no repudiar, cómo nosotros no manifestarnos, cómo no discutir, dar el lugar a que, si les parecían que exactamente son 12, 13 palabras las que le molestaron, discutirla, darle el lugar en el recinto para construir? Me parece que en un desacierto del bloque se colocan en un lugar de representar algo que justamente les da más incongruencia. La argumentación del concejal Petrillo tenía que ver con un prejuzgamiento del móvil del hecho, como que fuera otra cosa más que odio lo que podría movilizar a una persona a organizarse a intentar matar, en este caso, a nuestra vicepresidenta. Cuando ellos se permiten en este recinto y en donde sea prejuzgar justamente a nuestra compañera Cristina y a cuanto compañero que tengamos y que haya asomado a discutirle poder, prejuzgando y dando por hecho causas que tienen una liviandad vergonzosa. Y hoy nos ponen a nosotros a decir que estamos prejuzgando el móvil, la causa de una persona que está probada en estos tiempos que se podrían haber tomado, que podríamos haber hecho una sesión de inmediato y le dimos una semana para reflexionar y decir que no nos movilizó el odio y defender el odio. Muy congruente solamente con dirigentes como el ex ministro de Seguridad, que dice que no los pueden obligar a no odiar, un derecho a odiar que es algo verdaderamente vergonzoso que alguien defienda eso. Así que todo esto es lo que nos va llevando a nosotros que no solo sea una cuestión de palabras, de opiniones, que me agradezco que nos movilicemos, que nos movilicen los mismos compañeros de bloque a que todos tengamos una palabra sobre esto, porque no es solamente un manifiesto, es una acción, es una acción congruente que debemos tomar y que evidentemente el bloque opositor decide renunciar. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Mamani. Tiene la palabra la concejal Mercury. Gracias, señor presidente. Bueno, también lamento que hoy no se haya podido debatir, así que voy a ser muy breve, porque ya mis compañeros fueron muy claros y precisos en manifestar el sentimiento de todos nosotros. Adhiero a cada una de sus palabras.
Celebro que nos hayamos tomado este tiempo para reflexionar, evidentemente algunos reflexionamos más que otros, y sentimos la responsabilidad política de quedarnos acá y hacer manifiesto nuestro repudio. Repaso las imágenes del jueves 1 de septiembre y siento el mismo miedo, escalofrío, angustia, tristeza y dolor que sentí ese día, así que hoy elijo quedarme con las imágenes del viernes, donde el pueblo unido pacíficamente salió a las calles a defender la democracia. Y siento paz y la certeza de que nunca más ningún argentino y argentina va a volver a acostumbrarse a la violencia política, los discursos de odio y ningún acto que ponga en peligro nuestra democracia. Simplemente hoy desde acá quiero abrazar a la vicepresidenta, quiero abrazar a su familia y principalmente quiero abrazar a la militancia que en estas últimas semanas supo acompañarla, contenerla y ponerse en el lugar de protegerla. Poniendo el alma y el cuerpo como los peronistas sabemos hacer cuando de cuidar a una compañera o un compañero se trata. Siento un profundo orgullo de ellos, siento un profundo orgullo de pertenecer a este proyecto político popular y siento un profundo orgullo de cada uno de mis compañeros de bloque que hoy está acá y se quedó acá luchando y lo hace en sus bancas y todos los días en la calle. Así que frente al odio y al desplante de hoy, respondamos trabajando para seguir transformando la vida de quienes confían en nuestro compromiso y trabajo, siempre persiguiendo la igualdad y la justicia social. Defendamos la paz social, cuidemos la democracia. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Mercury. Tiene la palabra concejal Bermúdez. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Adhiero con todos los compañeros y compañeras. La verdad que fue un día triste, ¿no? Porque no pudimos debatir sanamente, en paz. La verdad que no esperábamos esto es lo que sucedió recién. Sí quiero dejar una reflexión de por qué no podemos librar un debate en paz, ¿no? Y yo creo que ellos hoy siguen con ese discurso de odio, tanto al peronismo, hacia la vicepresidenta. Así que me parece que lo mejor sería que en las próximas sesiones podamos debatir en paz, tratar de tener un discurso menos agresivo por parte de ellos también. Y quiero, dejar la seriedad a la vicepresidenta y desde parte del Consejo Deliberante de San Martín apoyamos a la paz y a todo lo que podamos hacer para que mejore la paz de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, concejal Bermúdez. Le damos la palabra al concejal Seriani, si está conectado. Sí, señor presidente, muchas gracias. Sí, como dijeron todos mis compañeros de bloque, no tengo mucho más para expresar porque se han dicho todo lo necesario para dejar bien en claro que es un acto de repudio, es un acto que no puede volver a soportarse en esta sociedad que vivimos. Todos mis compañeros y compañeras de bloque dejaron bien claro que si queremos vivir en sociedad, si queremos vivir en armonía, en paz, estas cosas no las podemos permitir. Como tampoco podemos permitir para un buen desarrollo de la democracia que los compañeros concejales de la oposición se levanten de una sesión y no quieran discutir e intercambiar palabras y ponernos de acuerdo en un hecho en el cual ninguno de nosotros puede no repudiar. Así que acompañar todas las palabras y los dichos de mis compañeros y compañeras de bloque y mi solidaridad con la vicepresidenta por los hechos sucedidos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Seriani. Tiene la palabra concejal Grandes. Gracias, señor presidente. Cortito y al pie. Expresó nuestro bloque en su totalidad una posición, llamar a la reflexión en este punto que creemos un punto de inflexión en la democracia argentina, a los concejales y concejalas que
que representan a la oposición en San Martín, que hoy se fueron, y que más allá de estar de acuerdo o no, estaría bueno poder fortalecer este ámbito del recinto del Consejo Deliberante como el lugar de debate democrático en el ámbito municipal, distrital de General San Martín. Con todo el respeto por sus posiciones, como nosotros, ellos respetan la nuestra, nosotros creemos que, como decían varios compañeros, el no estar presente es la negación del otro en su palabra, en su pensamiento, y eso no genera una situación de tolerancia, de templanza, de paz, de democracia, que es lo que queremos. Y una compañera concejal recién me decía que hoy se cumplen 75 años de la sanción del voto femenino en la Argentina. En 1947, un día como hoy, principalmente impulso de la compañera Evita, de María Eva Duarte de Perón, se sanciona el voto femenino. Bueno, una situación de nuestra democracia, un acontecimiento histórico que hizo que nuestra democracia sea mejor. Bueno, hoy debemos llamar a la reflexión, con todo el respeto que nos merecen, a los concejales de la oposición, a poder fortalecer este ámbito, y quizás en la próxima sesión, que nos esté en el orden del día, en el temario del orden del día, este repudio, pero sí poder charlarlo, poder debatirlo, poder dejar en claro que, porque yo estoy seguro que más allá de las posiciones políticas o ideológicas, son varones y mujeres de bien que quieren el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro municipio. Así que eso, volverlos a convocar, volverlos con todo el respeto que se merecen, a proponerles que fortalezcamos este ámbito de debate con nuestras pasiones, nuestras convicciones, con nuestra firmeza, pero con el respeto que la democracia merece y que merecen nuestros vecinos y compatriotas que nos eligieron para que este sea el ámbito. Y a veces podremos tener posiciones para sacar cuestiones por unanimidad y otras veces no tanto, pero ese es el funcionamiento de la democracia, y es el mejor sistema que hemos elegido para vivir, por lo menos los que acá estamos. Así que muchas gracias, señor presidente, y nos vemos la próxima. Muchas gracias, concejal Lauro Grande. Señoras y señores concejales. Señoras y señores concejales, se pone a votación en general. Lo que estén por la afirmativa, sírvase a levantar la mano. Aprobado. Honorable cuerpo, habiéndose aprobado en general, se pasa a votar en particular. Artículo primero. Sírvase a votar. Aprobado. Artículo segundo. Sírvase a votar. Aprobado. Artículo tercero. Sírvase a votar. Aprobado. Artículo cuarto. Sírvase a votar. Aprobado. Artículo quinto. Sírvase a votar. Aprobado. Artículo sexto de forma. Queda aprobada la resolución. Honorable cuerpo, siendo las 14:20 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.